Ahora sí. Muy bien. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Estamos empezando el segundo trimestre del año escolar. Junio, julio y agosto, segundo trimestre. Terminamos ya primer trimestre ahora con el tema de hidrografía de América del Norte. Y cuando hablamos de hidrografía de América del Norte, estamos hablando de los ríos y de los lagos. Como podemos observar acá en esta imagen, ¿no? El mapa físico, o sea, mapa hidrográfico. Y este es el mapa político, ¿ya? Muy bien, entonces, en la parte norte, que es el océano glacial ártico, en esta parte, ¿no? Es el océano glacial ártico que mayormente para congelar. Entonces, los ríos que van a desembocar en este lado es el río Yukón y el río famoso llamado, ¿no? El río llamado Mackenzie, y por este lado también hay otro río llamado río Nelson. ¿Ya? Entonces el río Yukón desemboca donde en el estrecho de Bering, acá, ¿no? Y acá está el río Mackenzie que desemboca pues en donde en el océano glacial ártico. Mayormente sus aguas paran pues congeladas. Y en la parte, por ejemplo, occidental, que es el océano Atlántico, acá en el océano Atlántico, los ríos, por ejemplo, que van a desembocar son el río San Lorenzo, el río, por ejemplo, de repente Ottawa, el río Mississippi, el río Missouri, el río Arkansas, el río y así sucesivamente, ¿correcto? Y en la parte occidental, acá en el occidente, está el Pacífico, el océano Pacífico. Y aquí está el río Colorado y así sucesivamente. Bien, el río Fraser, etc. Columbia y así el río Churchill, etc. Entonces, hidrográficamente, América del Norte tiene tres vertientes hidrográficas o tres cuencas hidrográficas. ¿Cuáles son esas cuencas? El océano glacial ártico, el océano Atlántico y el océano Pacífico, ¿ya? En estos tres vertientes, los ríos van a desembocar sus aguas y por lo tanto pasamos el sistema hidrográfico de América del Norte. Acá está el mapa hidrográfico. Mira, ven, pueden observar, acá está el círculo polar ártico, donde está el océano glacial ártico. Hemos mencionado, dice que los ríos que desembocan, ¿no? En estas tres cuencas son, por ejemplo, en el océano glacial ártico. ¿Cuáles son los ríos? El río Yukón, acá está, el río Yukón, el río Mackenzie y también el río Nelson. Acá está el río Nelson, desemboca en la famosa bahía de Hudson, ¿ya? En bahía de Hudson. Otro, por ejemplo, en el Atlántico. Dice en la vertiente del Atlántico, la cuenca atlántica, tenemos el río San Lorenzo. Acá está el río San Lorenzo. También está el río Mississippi, Missouri, ¿no? Está, por ejemplo, el río Hudson, el río Potomac, etc. ¿Ven? En el Pacífico, en esta parte, en la parte occidental, acá está el río Columbia. Ya ven, está el río Columbia, está entre Canadá y Estados Unidos. El río Colorado, acá está el río Colorado, ¿ya? Acá pueden observar el famoso río Colorado. También está el río Fraser, ¿no? Y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, estos son los lagos. Acá están los lagos también, ¿no? Básicamente en América del Norte hay un montón de lagos, algunas partes más, ¿no? Congeladas y en otras partes de acá en la parte del medio están libres, no están congeladas. Este gráfico es la famosa catarata de Niágara, ¿ya? Está entre el lago Ontario y el lago Erie, ¿ya? Acá están los principales ríos, esto lo va a leer. Empezamos con Arrieta. ¿Quién es la primera? Arrieta, con Dori Rosario. En América del Norte, Rosario. Nos encontramos con una gran cuenca hidrográfica que domina el centro del país, la cuenca del Mississippi, Missouri, Ohio,
de 1970 ¿Dónde kilómetros. está 1900? 5000, hija. Ah, 5000. Estos son los ríos más grandes de Norteamérica. Curiosamente no hay más grandes cuencas, aunque sí destacan algunos ríos. Al norte nos encontramos con los ríos Yukon, 3.185 kilómetros, y Mackenzie con 4.241 kilómetros, y al sur con el Río Grande de 3.030 kilómetros y el Colorado con 2.334 kilómetros. Estas, juntos con la de Río Columbia, de 2.330 kilómetros, son las cuencas hidrográficas más grandes de Norteamérica. Cabe destacar que los ríos que desembocan en el Ártico son muy numerosos y caudalosos, aunque mucho más cortos. Muchas gracias, muy bien, Rosario. Excelente por su participación. Muy bien, a ver, antes de empezar, Alfaro no ha ingresado, ¿no? Alvarado tampoco. Jean-Pierre menos. A ver, ¿quién ha ingresado rápidamente? Pásenme la suba, a ver sus nombres, díganme rápido para colocarlos. Mi hijo, yo ingresé recién. Pedro Noé, ¿no? Noé, ¿quién más? Domínguez. ¿Quién más? Yo, mis Contreras. Contreras. ¿Quién más? Cabrera Silva, Miss. ¿También ya está registrado Cabrera? Ok, creo que son ellos recién que han ingresado. Último, lo que han ingresado. Dayana Medrano. Dayana Medrano también, muy bien. Los que no pueden escribir, los que no tienen audio, pueden escribir, ¿ya? Medrano. A ver, voy a llamar la lista rapidito, a ver, porque necesito la participación para ponerla. Arrieta, está Ávila, está Berrocal, está Cabrera, está Contreras, está Delgado, Domínguez, Gómez, Quinto, Guaita, Medrano, Noé Hurtado, Oquendo, está Oyola, Payano, Quesada, Quispe, Salazar, Sánchez Cerón y Sánchez Jiménez. Creo que también David está Ticona también, ¿no? ¿Ticona está? No está. Sí, Así estás, muy bien, sí, porque te registré y acá está como registrado, pero quería cerciorarme, para que puedan participar, para no estar llamando en vano. Muy bien, entonces acá está. América, dice, en América del Norte encontramos una gran cuenca hidrográfica. Muy bien, lo más importante, el río más grande de América del Norte es el famoso llamado el río Mississippi, ¿ya? El río Mississippi, acá está, mira, ¿ve? Este es el río Mississippi, el más grande de América del Norte. Pero tercero a nivel mundial. El primer río más grande y caudaloso del mundo es el río Amazonas. El segundo río más largo es el río Nilo, donde está en África, ¿ya? Y el tercero es el Mississippi a nivel mundial, ¿ya? A nivel mundial. Entonces, Mississippi va a ser el río más largo de América del Norte. O sea, dice que tiene 5.970 kilómetros de recorrido, ¿correcto? Entonces, posiblemente, por ejemplo, se juntan con el río Missouri y después con el río Arkansas y el río Ohio, que van a ser los efluentes para poder alimentar a este río, ¿correcto? De ahí tiene pues el recorrido de otros ríos como Yukon, el río, ¿no? Por ejemplo, el río Mackenzie y así sucesivamente. Los ríos que vierten sus aguas en el océano Ártico, o sea, los ríos que vierten, o sea, que desembocan donde en el océano Atlántico, hemos dicho el río Mackenzie. Entonces, va a leer del río Mackenzie Alfaro Vivanco Gabriel, porque acaba de ingresar. Alfaro Vivanco Gabriel. Sí, Miss. Léelo, hijo. Es el río más importante de Canadá. Toma este nombre en el Gran Lago de los Esclavos, del cual es afluente.
Su curso longitudinal recorre el norte de Canadá, atravesando la taiga y la tundra de este país. Desemboca en el Océano Glaciar Ártico. Continúa con el Yukón. Yukón. Tiene su origen en la cordillera de Alaska, USA. Recorre el estado de Alaska, el más grande de Estados Unidos. Desemboca cerca al estrecho de Bering. Permanece congelado la mayor parte del año. Nelson. Es efluente del lago Winnipeg. Desemboca en la bahía de Hudson. Muy bien, muchas gracias. Correcto. Muy bien. Los ríos que vierten sus aguas en el Océano Glacial Ártico son 3, los más importantes. Hay otros ríos chiquitos también, pero los 3 hemos sacado. El río Mackenzie, acá está el río famoso Mackenzie, mira, el río Mackenzie. Muy bien. Dice que, por ejemplo, toma el nombre en el famoso llamado Gran Lago de Esclavos. Acá ya el lago de los esclavos, en esta partecita. ¿Qué más? Dice que recorre todo el territorio canadiense. ¿Dónde desemboca? Desemboca en el Océano Glacial Ártico. Y atraviesa, ¿qué cosa? Acá hay 2 llamados llanuras. La llanura taiga y la llanura tundra. O sea, atraviesa estas 2 llanuras el río Mackenzie. El río Yukón, ¿dónde está? En Alaska. Dice que se origina en la cordillera de Alaska, recorre todo el territorio de Alaska y es el río más grande, pues, de los Estados Unidos. Solamente de Estados Unidos el río Yukón es el más grande. Muy bien. ¿Qué más? ¿Dónde desemboca? En el estrecho de Bering, ¿ya? O el mar de Bering. Ahí desemboca. Dice que mayormente sus aguas permanecen congeladas. El río Nelson es efluente del lago Winnipeg, ¿ya? ¿Dónde queda el lago Winnipeg? También está en Canadá. ¿Desemboca dónde? Desemboca en el famosa bahía de Hudson, ¿correcto? O Hudson, ¿no? Entonces ahí están los 3 ríos más importantes del Océano Glacial Ártico, ¿ya? El río Yukón, el río Mackenzie y el río Nelson, ¿ya? El río Nelson, por ejemplo, al desembocar en el famoso Hudson, va a generar como un afluente de los efluentes de otros lagos también. Los ríos que desembocan sus aguas en el Océano Atlántico. ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿a quién va a participar? Los que estaban primeros. Camila, Marcela, ¿te acuerdas cuáles eran los ríos que desembocaban en el Océano Atlántico? Uno, era un río bien grandote. Tercero. No se acuerda Camila. ¿Voluntario? Aldair. Aldair. Participen, pues, chicos. Muy bien. Los ríos que vierten sus aguas en el Océano Atlántico son, ahí está, el río San Lorenzo. Acá está el río San Lorenzo, ¿ya? El río San Lorenzo es el río navegable y es el río colector de las aguas de los grandes lagos, ¿ya? Los grandes lagos va a ser el lago Superior, el lago Michigan, el lago Hurón, el lago Erie y el lago Ontario. ¿Qué más dice? Entre el lago Ontario y el lago Erie dice que va a formarse, ahí se encuentra la famosa catarata de Niágara, ¿ya? Que es un lugar turístico a la vez, por ejemplo, que mide pues esta catarata, acá está la famosa Niágara, la catarata que mide algo de, ¿no? 290 por ahí aproximadamente de altura, ¿ya? O sea, no es tan alto. ¿Qué más dice? Dice que este río, o sea, el río San Lorenzo, por ejemplo, va a estar entre los territorios de Canadá y también una partecita de Estados Unidos, más en Canadá, ¿no? Por eso dice que las ciudades de Ottawa y Montreal, ya en Canadá,
y a la vez el río Niágara. Este río Niágara forma la catarata de Niágara, ¿correcto? Donde de entre los lagos Erie y el lago Ontario. El río Mississippi. El río Mississippi es uno de los ríos más importantes de América del Norte porque es el escenario de las grandes actividades económicas más productivas del mundo, porque aquí utilizan las grandes tecnologías. Como en el río Mississippi hay una llanura central, ¿se acuerdan la llanura central que era la más importante para la producción agrícola? ¿Ya? Y por eso es importante. ¿Qué más dice acerca del Mississippi? Sus principales afluentes son el río, por ejemplo, Missouri y el río Arkansas, ¿no? Y también está el río Ohio, ¿ya? El río Ohio por la margen derecha y el río Arkansas por la margen izquierda. Y casi por el norte el río Missouri o Missouri, ¿correcto? En el río Mississippi, ¿no? Casi en la desembocadura, vamos a encontrar qué cosa, los puertos más importantes para el intercambio es el puerto de Nueva Orleans y el puerto de Saint Louis, ¿ya? Estos son los puertos más importantes donde en la desembocadura del río Mississippi. Y Nueva Orleans es uno de los puertos más importantes de los Estados Unidos. Otros ríos, por ejemplo, que desembocan en el Océano Atlántico, es el río Hudson, ¿ya? El río Hudson recorre, por ejemplo, las ciudades de Nueva York, ¿ya? El río Potomac es el río que pasa por el capital de Estados Unidos. ¿Cuál es su capital de Estados Unidos? Aldair, ahí sí me vas a responder. Aldair, ¿cuál es su capital de Estados Unidos? Es Washington, D.C. Washington, D.C. Muy bien, entonces por ahí pasa el famoso río Potomac. El río Bravo, muy bien, el río Bravo, muy bien, también se le conoce con el nombre de Río Grande. Y este río Bravo, por ejemplo, va a formar la frontera natural entre los países mexicanos y los estadounidenses, ¿correcto? Ahí está el famoso Mississippi, Missouri. Esto lo va a leer Jiménez Dafne Carumey. Sánchez Jiménez. Dafne. A leer todo. Dafne. ¿Se me escucha bien ahí? Correcto, excelente, hija. Ya. Es el tercer río más largo del mundo, el Amazonas y el Nilo. Tiene 6.210 kilómetros. Se forma de la confluencia de los ríos Missouri. Su origen está en las montañas rocosas y Ohio, su origen está en las montañas Apalaches. Forma el valle más importante en Estados Unidos. Es un río longitudinal. Recorre Estados Unidos de norte a sur. Forma el valle más productivo del planeta. Esto se debe a las grandes tecnologías que se emplean en su aprovechamiento. Es un ejemplo de cómo se debe utilizar los recursos hídricos de una cuenca. Es navegable en la mayor parte de su curso, desemboca en forma de delta, el más grande de Norteamérica, en el Golfo de México. En su desembocadura está el puerto de Nueva Orleans, uno de los principales de Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias, correcto, muy bien, señorita Sánchez Jiménez, ¿no? Voy a colocar la nota antes que me olvide. Muy bien, acá está el río Mississippi. Acá pueden ver dónde dice nace en la famosa llamada las montañas rocosas o rocallosas. Aquí está. Dice que tiene un recorrido de norte a sur porque va a desembocar donde en el Golfo de México. Está muy bien. Se alimenta de qué, por ejemplo, del río Missouri o Missouri
Muy bien, y también del río Ohio y el del río Arkansas. Muy bien, en la margen derecha está el río Ohio y en la margen izquierda está el río Arkansas, ¿correcto? Y por eso es uno de los ríos más grandes de América del Norte, porque dice que tiene aproximadamente 6.210 kilómetros. Por eso dice, es el tercer río más largo del mundo después de Amazonas y el Nilo, ¿ya? Amazonas es el río más caudaloso y largo del mundo. O sea, tiene dos títulos, como se dice. En cambio, el Nilo tiene un solo título, porque el río es el segundo río más largo del mundo, ¿ya? Segundo río más largo del mundo, no caudaloso, porque el segundo río más caudaloso del mundo es el río Congo, donde está también en África. Y tercero es el río Mississippi. El cuarto está en Asia, el río, ¿no? Llamado el río, por ejemplo, Yangtze-Kiang, ¿ya? El río Yangtze-Kiang es el famoso, o río amarillo, ese es el tercero, y así vamos subiendo el cuarto, etcétera, a nivel mundial de los ríos, ¿no? Muy bien, dice, ¿qué más? El Mississippi es más importante porque aquí forma un valle productivo más importante para, ¿no?, lo que es Estados Unidos. Porque dice que ellos utilizan a lo máximo estas aguas de estos ríos, no lo desperdician. Porque sabemos perfectamente, en Estados Unidos reciclan agua, ¿no? ¿Cómo reciclan? Ellos no desperdician. ¿Por qué? Porque como no hay muchas lluvias, etcétera, entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen que reciclar, tomar esa agua, ¿no? Por favor, no debemos desperdiciar agua, debemos cuidar. ¿Qué más dice? Que el río Mississippi también es navegable, casi en la mayor parte de su recorrido. ¿Dónde desemboca? Dice, desemboca de una forma de una delta. Delta, ¿qué quiere decir? En varias ramificaciones, ¿ya? En varias ramificaciones. ¿En qué parte desemboca? En el Golfo de México, que pertenece pues al Océano Atlántico. En su desembocadura vamos a encontrar uno de los puertos más importantes, que es el puerto de Nueva Orleans, ¿ya? Que es más importante para el intercambio en el comercio marítimo con los países europeos y también con los países africanos. Muy bien, entonces de esa manera ya sabemos cuál es importante el río Mississippi. Cuando yo les pregunto cuál es el río más largo de América del Norte, es el río Mississippi. El río San Lorenzo, bien, el río San Lorenzo, ¿por qué es importante? Que también desemboca en el Océano Atlántico, porque dice que va a ser uno de los colectores, ¿de qué? Colectores de los grandes lagos. ¿Y cuáles son estos grandes lagos? Ahí está el lago Superior, el lago Hurón, el lago Michigan, lago Ontario, lago Erie. Bien, acá está el río San Lorenzo. El río San Lorenzo, muy bien, por ejemplo, ustedes ven acá, es colector de ¿qué? De los grandes lagos. Acá están los grandes lagos. También nacen que las montañas rocosas o rocallosas y así sucesivamente, y va formando la famosa bahía de San Lorenzo, ¿ya? La bahía de San Lorenzo, y desemboca en el mismo nombre en el Golfo de San Lorenzo, ¿ya? O sea, ¿dónde? En el Océano Atlántico. Acá está la famosa catarata de Niágara. Esto lo va a leer Joseph Gómez Quinto Alexander. Gómez Quinto Joseph Alexander. San Lorenzo es llamado también río colector de los grandes lagos de Norteamérica. Lago Superior, Michigan, Huron, Erie y Ontario. Entre los lagos de Erie y Ontario se encuentran la catarata de Niágara, la más caudalosa de Norteamérica. El río San Lorenzo es afluente del lago Ontario. Es limítrofe
entre Estados Unidos y Canadá. Desemboca en forma de estuario y el Golfo de San Lorenzo, Océano Atlántico. Muchas gracias, Joseph. Excelente, muy bien. Río San Lorenzo. ¿Con qué otro nombre dice que se le puede conocer? Es llamado también río colector de los grandes lagos de Norteamérica. Ya está. Mira, ¿ves? Ustedes observan, acá están los grandes lagos. Acá yo les he puesto, ¿no? ¿Quiénes son los lagos? El lago más grande de América del Norte, el lago Superior, ¿ya? Y después está el lago Hurón, el lago Michigan, el lago Ontario y el lago Erie. O sea, por ejemplo, Superior está en Canadá y Estados Unidos, Hurón está también, por ejemplo, entre Canadá, porque también Canadá y Estados Unidos, Michigan solamente Estados Unidos, Erie también está entre Canadá y Estados Unidos, Ontario también entre Canadá y Estados Unidos, porque casi está en límite. Por eso dice acá, es el limítrofe entre los Estados Unidos y Canadá. ¿Qué más dice? Por ejemplo, entre los lagos Erie y el lago Ontario, dice que vamos a encontrar, ¿qué cosa? Las famosas cataratas de Niágara, en el río Niágara, ¿ya? Dice que esta catarata es la más caudalosa de Norteamérica, ¿ya? Es la catarata más caudalosa, ¿ya? Tiene más fuerza, caudal. ¿Dónde desemboca? Desemboca en el Golfo de San Lorenzo. Pero ¿cómo desemboca? En forma de embudo, o sea, en forma de estuario. ¿Se acuerdan que Mississippi desembocaba en varias ramificaciones, ¿no? De delta. En cambio, San Lorenzo desemboca acá está en forma de embudo, ¿correcto? Entonces, esto sería el río San Lorenzo y nos pasamos a la catarata de... Regreso, chicos, dentro de 10 minutos. Ya voy a generar el link para finalizar la clase de hoy.